ser fieles en medio de lo que llegue a sus vidas, pero no permitamos que después de haber sido elegidos de parte de Dios por una necedad, por tal vez un gusto de nuestra carne o por algo, una oferta que llegue a nuestra vida, nosotros también tengamos que perder la salvación que Él ha hecho o ha puesto en nuestras manos. Ahora, los escogidos, hermanos, ¿verdad? Podemos también perder esa salvación tan grande, esa salvación tan maravillosa. El ser humano ha cambiado. El ser humano, hermanos, ha hecho todas las cosas contrarias a lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero Dios nos está advirtiendo y nos dice: sigan hacia adelante, no miren hacia atrás, permanezcan fieles. ¿Qué vendrá a sus vidas? Yo no sé, pero tenemos que vivir siempre de la mano con el Señor, permanecer de la mano con Dios hasta el momento que nosotros lleguemos al último día de nuestra vida, porque en esta vida tendemos a perder nuestra salvación. El ser humano se casa y se hace, ¿verdad?, de tantas cosas, pero sabe que los únicos que no han cambiado desde que Dios los formó son los animales. La yegua sigue con su caballo, el conejo sigue con la coneja, y estas parejas todas siguen como Dios las formó desde el principio. Pero el hombre casándose con hombre, la mujer casándose con otra mujer. Y ese pecado es el que destruye la vida del ser humano. Nosotros como iglesia no estamos llamados a condenar a nadie. No estamos llamados, ¿verdad?, a condenar a nadie, pero la palabra de Dios nos condena a todos, nos corrige a todos. Y si estamos mal en algo, Dios corrige a través de su palabra para enderezar nuestros pasos y que no miremos, ¿verdad?, hacia atrás en ese camino pecaminoso. Lo blanco tiene que ser blanco y lo negro tiene que ser negro. Y sabemos que los pecados, hermanos, que pasaron en ese tiempo son los mismos que están ocurriendo en esta generación. Son los mismos, y por eso allá, ¿verdad?, en el libro de San Lucas nos decía que antes de que venga la destrucción hay advertencia para la vida del ser humano. Hay una advertencia para nosotros donde nos dice: cuídense, no salgan, no se salgan de la cobertura, no miren hacia atrás, no miren a los lados, miren siempre para adelante, permanezcan fieles, permanezcan siempre corriendo en la carrera hasta llegar hasta la meta final, porque la muerte espiritual anda atrás de todos nosotros. Ahorita podemos estar bien en la iglesia, podemos estar seguros de nuestra salvación, pero en un momento nosotros podemos perder todos los años que nos ha costado correr en este evangelio. Podemos perder la salvación si no cuidamos nuestra vida. Pero todo, hermanos, ¿verdad?, lo que hacía Sodoma y Gomorra, eso fue, ¿verdad?, lo que pasó, el pecado que sucedió y los pecados que estamos viendo en este tiempo. Yo nada más quiero recordarles y decirles: no volteemos a ver hacia atrás. Porque el enemigo incluso usa gente dentro de las mismas iglesias para destruirnos. Porque el enemigo sabe perfectamente cuál es nuestra debilidad. El enemigo sabe perfectamente de qué lado nosotros nos cuesta servir, y ahí se nos va a meter. El enemigo sabe nuestros gustos, conoce qué hacíamos antes y siempre nos va a presentar lo que a nosotros nos gustaba hacer antes. Siempre nos va a presentar lo que nosotros, ¿verdad?, lo que a la carne le gusta. Pero sabemos que como hijos de Dios eso no depende del Señor Jesucristo. Debemos de discernir que nosotros no podemos mirar ni un momentito a ese pecado, ¿verdad? Porque el pecado destruye, porque el pecado nos desenfoca, porque el pecado nos saca de la cobertura de Dios. Y si no nos cuidamos, el pecado destruirá también incluso a todos aquellos que estuvieron dentro de una iglesia. El pecado tendrá que ser destruido tarde o temprano. Si Dios no perdonó el pecado de Sodoma y Gomorra, ¿qué nos hace pensar a nosotros que en este tiempo Dios perdonará también los mismos pecados que que pasaron en esa generación? Pero Dios nos hace la invitación hoy a permanecer fieles, a seguir hacia adelante, a no desmayar, a buscar cada día de Dios, a permanecer viendo siempre a Cristo. No le ponga su mirada a su hermano, no le ponga su mirada a las cosas que pasan a su alrededor, porque sabe
que si Lot se hubiera puesto, ¿verdad?, a ver y tal vez a acompañar a su esposa, también él hubiera muerto, también los hijos hubieran muerto. Pero él cumplió lo que le habían dicho los ángeles: permanecer viendo para adelante, no mirar para atrás. Aunque su esposa se quedó, él seguía viendo hacia adelante, viendo el blanco perfecto, y Dios le dio la victoria porque sabía que tenía una promesa. Aunque el que esté a la par, aunque su hermano, ¿verdad?, a veces quiera voltear a ver hacia atrás, usted dígale: sigamos adelante, caminemos de la mano con Dios, no nos quedemos, permanezcamos fieles. Pero ya si por necio no quiere seguir, que sea Dios encargándose de cada uno de nosotros. La palabra es para todos, pero de usted depende si quiere o no quiere tomar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. De usted y yo depende si queremos buscar de Dios, si queremos una vida eterna o queremos perdernos y ser juntamente con los impíos, dice la palabra de Dios, destruidos de esta generación. Cada uno de nosotros tiene opciones, cada uno de nosotros sabe hacer lo bueno, pero también sabe hacer lo malo. Usted sabe qué es bueno y qué es malo. Usted sabe qué camino debe de tomar y qué camino debe de dejar. Sin embargo, el ser humano muchas veces cae en su necedad, y por eso es que muchas veces, ¿verdad?, perdemos nuestra salvación. Pero si usted está en este lugar, siga adelante. Confíe en Dios, no mire el pecado, no mire hacia atrás, no mire las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Usted diga: el único que me puede salvar es Cristo Jesús, el único que me da la victoria es Cristo Jesús, porque Cristo vino a rescatar todo lo que ya estaba perdido, todo lo que no tenía valor. Ahí Dios vino para poder obrar. Valoremos lo que Él ha hecho por nosotros. A veces las cosas, las circunstancias de la vida nos quieren sacar y nos quieren hacer volver a ver hacia atrás. Pero yo solamente le digo que la palabra del Señor nos dice a correr siempre para adelante. No vayamos a ver hacia atrás, porque el pecado, hermanos, es malo, porque el pecado contamina, porque el pecado nos destruye, y si no nos cuidamos podemos perder nuestra salvación. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude a poder entender y hacer lo bueno, a desechar lo malo y a consagrar nuestra vida cada día para poder apartarnos de este mundo malo, de este mundo pecador, de este mundo que cada día está peor, de este mundo que está haciendo lo mismo que hacía Sodoma y Gomorra. Nosotros ya salimos de ese lugar, somos escogidos por Dios. Ahora corramos hacia adelante hasta llegar a la meta que Él nos ha fijado. Póngase de pie.